que terminemos el día de hoy lo que son las teóricas y voy a intentar hacer en forma resumida importante lo que es una patología también muy, muy importante, que es la patología anal. La patología anal, pues principalmente es algo que en la práctica médica diaria cada uno de ustedes lo va a realizar, ¿sí? Quizás es por ser algo púdico, muchos no lo realizan, ¿sí? Por diferentes características, pero algo que sí dentro de la semiología lo tendrían que realizar. Es importante tomar en cuenta. Y para una patología anal siempre comenzamos con un recuerdo anatómico, ¿no? Y la anatomía es muy importante desde los esfínteres, ¿no? Aquí tenemos, no se olviden, dos cosas importantes. Que el esfínter interno es involuntario y el esfínter externo es voluntario. Entonces, esto es importante para recordar, para hacer las maniobras que tenemos que hacer y esta anatomía, como ustedes pueden ver ahí, que nos da, pues principalmente una característica importante de todo lo que se va a desarrollar en esta región es la patología anal. La inspección. La inspección viene a constituirse muy importante porque a través de la inspección nosotros podemos ver lesiones, si hay cambios de coloración, si hay más, a través de, podemos ver algunas irregularidades en esta región, ¿sí? Al tacto rectal, siempre con la técnica adecuada que nos han enseñado en semiología, podemos evaluar la integridad del piso pélvico, de las paredes, el contenido rectal, si existe, por ejemplo, áreas de induración a nivel de la próstata en el sexo masculino, que nos pueden hacer sospechar en otro tipo de patologías. Y hablando ya de las patologías propiamente, pues vamos a comenzar con la más común. Y dentro de la más común de la patología anal tenemos a las hemorroides. Y tenemos las hemorroides internas, externas, etcétera, pues que hay muchas características que tienen que tener estas. Como les mencionaba, esta patología es la más frecuente, ¿sí? Muchas personas lo tienen y obviamente esto va a incrementar de acuerdo a la edad y a otras variables que podemos mencionar. Y para poder hablar de la hemorroides, tenemos que hablar de los plexos hemorroidales. Y tenemos que recordar que los plexos hemorroidales internos van a drenar al sistema portal y los plexos hemorroidales externos van a drenar a la vena cava inferior, como ustedes pueden ver en esa diapositiva. Entonces también tenemos que tomar en cuenta estos aspectos. Ahora, las hemorroides internas se clasifican en cuatro tipos, desde las que vienen a ser oligoasintomáticas o poco sintomáticas hasta que son sintomáticas, ¿sí? Y va ahí, ¿no? Los grados en general, con una más o menos palabras, casi todos dicen lo mismo. Un grado uno de las hemorroides principalmente son aquellas hemorroides que no son vistas a simple, que no se pueden ver a simple vista. ¿Por qué? Porque están en la luz anal o en el canal anal, ¿sí? Y solamente son vistas a anoscopio. No prolapsan, pueden producir un tipo de sangrado mínimo, pero no son visibles a simple vista, sí a un anoscopio. El grado 2 son aquellas hemorroides que ya tienen un sangrado un poco mayor, pero que se pueden pues, proyectar hacia afuera, o sea, prolapsar hacia abajo, pero que de forma espontánea también se reduce. El paciente deja hacer una maniobra de Valsalva y se reduce automáticamente la hemorroides tipo 2. El tipo 3 son hemorroides que ya prolapsan hacia afuera, pero que no se reducen de forma espontánea, pero sí con maniobras. Y el grado 4 son aquellas hemorroides que sí prolapsan, pero que ya no se pueden reducir, o sea, son irreductibles. Esas son las características de las hemorroides internas. Algo que tienen que tomar en cuenta es una emergencia, se considera la emergencia de esta patología hemorroidal, es el tipo 4, que se denomina trombosis hemorroidal, o algún texto también lo pone en la fluxión hemorroidal. La trombosis hemorroidal, que es lo mismo que fluxión hemorroidal, simplemente es un grado 4, pero trombosado. Y si hablamos que es trombosado, hablamos que esta tiene una característica. ¿Qué característica es? Que es doloroso, muy doloroso, que tiene un prolapso importante y pues obviamente es muy sensible a la palpación, por eso viene a considerarse como una emergencia. ¿Por qué? Porque está obstruido a través de este trombo y bueno, esto hay que tratarlo de forma urgente. Entonces, la fucción hemorroidal o trombosis hemorroidal no es nada más que un hemorroides tipo 4, pero con esa característica, que está trombosado. ¿Qué síntomas nos da un hemorroides? Un hemorroides puede tener síntomas pues, de un sangrado rectal indoloro, dependiendo del grado, obviamente, ¿sí? Puede tener prurito, ¿sí? Entonces va a depender mucho del grado. Al examen físico tenemos que ver principalmente muchas características. Una de las características que tenemos que valorar, por ejemplo, es dentro de la anamnesis, más que en el examen físico, qué oficio tienen los pacientes. Por ejemplo, los pacientes que son oficinistas, choferes, que están con mucho tiempo sentados, obviamente tienen más
probabilidad de desarrollar un hemorroides. Eso nos da también a entender estadísticamente cómo va, ¿sí? Al examen físico tenemos que poner en posición de Sims. Lo ideal es utilizar un anoscopio con una adecuada lubricación y poder ver, y con eso poder valorar incluso un grado uno, porque ya nos recordamos que el grado uno es intraluminal de la región anal, entonces no se ve a simple vista. Pero con un anoscopio lo podemos ver, ¿sí? Y con un tacto también lo podemos ir palpando. Ok. Entonces, estos hemorroides te pueden dar desde síntomas oligosintomáticos a ser una causa de una hemorragia digestiva baja. Muchas veces, así, estos pacientes que tienen hematoquesia, si hacemos un examen de la región anal, seguramente podemos encontrar un hemorroides uno, 2 o 3, ¿no? Generalmente que te causan esta hemorragia y que es la causa, una de las causas importantes y principales de la hemorragia digestiva baja. Ahora, ¿cómo se trata las hemorroides? Va a depender del grado. Si es un grado uno o 2, generalmente son higiénico-dietéticas. No se olviden que otro factor para que presenten las hemorroides son también los pacientes que tienen un estreñimiento crónico. Los pacientes que tienen estreñimiento crónico pueden desarrollar en el tiempo hemorroides, principalmente internas, ¿sí? Entonces va a depender el tratamiento de eso. El grado uno y 2 les he mencionado, son simplemente a través de una adecuada dieta y pueden utilizar algunos supositorios o ungüentos que tengan algún tipo principalmente de antiinflamatorios. Y los antiinflamatorios más importantes son los corticoides. Hay un sinfín de cremas, supositorios, etcétera, en el mercado que tienen esa combinación, ¿no? De antiinflamatorios y corticoides importantes con anestésicos que permiten esto junto con la dieta. Siempre es importante acompañar esto a la dieta. Ya en un grado 3 o 4, peor en un grado 4 complicado como es la trombosis hemorroidal, pues tenemos que tomar en cuenta que ya es quirúrgico. Y cuando hablo de lo quirúrgico, pues tenemos que tomar en cuenta dos técnicas, ¿no? La técnica cerrada, la técnica abierta, pero en síntesis es la hemorroidectomía. A estos pacientes se hace la hemorroidectomía sacando el plexo hemorroidal afectado. Y esto ya va con un grado 3 o 4, esos terminan en una cirugía. Entonces, cuando ustedes diagnostiquen este tipo de pacientes, remítanlo al proctólogo, al coloproctólogo, al cirujano para que puedan ya dar un tratamiento definitivo, ¿sí? Ahora, en las hemorroides internas también hoy en día se maneja mucho el manejo endoscópico. Y el manejo endoscópico está en base a la ligadura con bandas elásticas a nivel de la base de este hemorroides, ¿sí? Otro que se utiliza también bastante son la escleroterapia o la ablación con láser. Pero este último, que es la ablación con láser, se ha visto que cuando no se maneja muy bien el láser puede causarte lesiones a nivel de los esfínteres. Y cuando te causa lesiones a nivel de los esfínteres, pues estos pacientes obviamente tienen incontinencia anal de por vida. Por eso no ha ido con mucho desarrollo esto del láser, pero sí se utilizan bastante lo que es la ligadura de bandas elásticas y que la escleroterapia. Lamentablemente la escleroterapia a veces, lo malo es que muchas veces pueden recidivar con la escleroterapia. Entonces, las ligaduras creo que es lo más interesante, que se puede utilizar en un grado 2 o 3. Ya en un grado 4 quizás no. Eso ya es netamente siempre quirúrgico. Pero es una buena opción que ustedes tienen que tomarlo en cuenta, ¿sí? Ok. A veces cuando ven como una pequeña lámina o un repliegue en la región anal, muchos, muchos médicos jóvenes se confunden con hemorroides y no es hemorroides. Puede ser un plicoma hemorroidal. ¿Y qué es el plicoma hemorroidal? Es lo que ustedes pueden ver en la diapositiva. Simplemente es un repliegue, ¿sí? De la piel. Y muchas veces lo dicen que es erróneamente, obviamente, que es un hemorroide, y no es un hemorroide. El plicoma no es sinónimo de hemorroides. Y generalmente estos plicomas son más estéticos porque generalmente son asintomáticos, ¿sí? No causan un tipo de molestia importante. Vamos a otro tema que también es importante dentro de la patología anal, que son las fisuras anales. Las fisuras anales principalmente están en relación a lo que es la hipertonía esfinteriana, o sea, del esfínter, ¿sí? Esta fisura anal simplemente son soluciones de continuidades a nivel de la piel, ¿sí? Que siempre están distales a la línea pectínea. Y, y, y pues la mayoría son de forma idiopática, o sea que no se conoce muy bien la causa. Pero, por ejemplo, en pacientes de sexo femenino que son primíparas, que pueden hacer un importante o que tienen un prolongado parto, pueden también tener fisuras anales. Pero que una vez pasa eso, pues esto se va cicatrizando y va regresionando, ¿sí? Se ubican generalmente en la línea media, ¿sí?
El 90% de las fisuras anales son posteriores y solamente un 10% son anteriores. Ahora, esta fisura anal, si bien son soluciones de continuidades en el ectodermo del ano, pues tiene una característica, tiene un dolor importante y peor cuando el paciente defeca, ¿sí? Entonces, estos pacientes de la fisura anal son muy sintomáticos, pero vamos a ver posteriormente, el tratamiento simplemente pues se trata con dar corticoides antiinflamatorios. Entonces, la fisura anal pues está muchas veces en relación también al estreñimiento crónico, a un esfuerzo físico, por ejemplo, como algo fisiológico, como es el parto, o a patologías ya más importantes, por ejemplo, como que causan una hipertonía esfinteriana, ¿sí? Ya habíamos mencionado que el 90% desde relación a la línea media son posteriores y solo un 10% son anteriores, ¿sí? Ahora, la incidencia puede ser en ambos sexos pero los que son anteriores siempre en la mujer es más frecuente. El diagnóstico generalmente se les realiza las fisuras anales a la inspección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son tan dolorosos que muchas veces no se puede hacer el tacto rectal. Y, y si son fisuras visibles, a veces está contraindicado hacer el tacto rectal, ¿sí? Y peor una endoscopía o una anoscopía. Entonces, en estos casos de fisura anal, están contraindicados por el dolor que caracteriza, perdón, a esta patología, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Ya les iba anticipando hace un momento. El tratamiento pueden ser desde tópicos con un calor local, hasta la utilización de pomadas que tengan un analgésicos o corticoides antiinflamatorios importantes. Y obviamente también darles por vía oral pues, todo lo que son fibra para ablandar las heces fecales y no tener una consistencia importante de estas que puedan pues incrementar en tamaño estas fisuras anales. Ok, bueno. El tratamiento ya cuando es de base por una hipertonía es la esfinterectomía lateral. Es el tratamiento quirúrgico. Cuando el paciente ya no puede ceder al tratamiento, lo que viene a constituirse el tratamiento, hacemos una manometría anal, por ejemplo, y la principal causa es esta hipertonía esfinteriana, pues hay que realizarle una esfinterotomía lateral. Avancemos y vámonos a los abscesos anosrectales. Cuando hablamos de abscesos anosrectales, que es una patología muy frecuente, pues hay que considerar que tenemos varios tipos de abscesos anosrectales, ¿sí? Desde los perianales, isquiosrectales, submucosos o interesfintéricos y supraelevador. Por suerte, digo por suerte entre comillas, el más frecuente es el absceso perianal. Dentro de los abscesos anosrectales, el perianal es el más frecuente. Y digo que es bueno porque es valorable a simple vista. Y por eso su diagnóstico puede ser precoz y son lo que en mayor porcentaje se presentan, los perianales. ¿Sí? Entonces, pues esto tenemos que ver que siempre hay un foco. Muchas veces el absceso anosrectal está en relación siempre a un foco infeccioso y que generalmente a la inspección puede tener todos los signos de Celsius, un rubor, tumor, todo lo que conocemos de los signos de Celsius. Se puede realizar lo que es el tacto rectal para poder valorar si existe una hipotonía o una hipertonía esfinteriana o cómo está la luz anal. ¿Sí? El tratamiento de un absceso siempre es de urgencia. Siempre hay que drenarlo lo más precozmente acompañado de antibióticos, porque si no se puede ir a otro tipo de patologías, ¿no? Un síndrome de Fournier, por ejemplo, ¿no? Un síndrome de Fournier subsecuente a un absceso renal es terrible el manejo. Entonces, si usted tiene un absceso anosrectal y habíamos mencionado que los perianales son los más frecuentes, pues hay que hacer un tratamiento de urgencia. Y el tratamiento siempre se hace a través de un drenaje. Y ese drenaje tiene que ser en cruz muchas veces, hacemos una pequeña incisión con un bisturí fino, número 11, por ejemplo, y ese drenaje se lo puedes realizar y un pequeño lavado y un pequeño colocación de drenaje a este nivel, pues soluciona este problema. Y generalmente este procedimiento se realiza como una anestesia, pues local, pueden hacerlo ustedes. A veces es muy importante, muy profunda, podemos llegar a una anestesia raquídea o general, ¿sí? Las incisiones les decía que tienen que ser siempre en cruz, con una resección desde la piel que nos permita un buen drenaje y una buena debridación a este nivel. Siempre acompañado de antibióticos. Una cefalosporina de tercera generación también va muy importante, ¿sí? Entonces, estos abscesos anosrectales vamos a hablar de los más frecuentes, que son los perianales. Ya se había mencionado que los perianales vienen a constituirse de todos los abscesos anosrectales un 40-45%. Son superficiales, son palpables, ¿sí? Es relativamente fácil de diagnosticar
y que tiene un compromiso sistémico muy raro, o sea, no es muy importante, siempre y cuando lo tratemos como absceso y no lo cronificamos como, por ejemplo, un Fournier, ¿no? Que también eso tomar en cuenta, ¿sí? Ahora, ahora hay que siempre, pues, entre un diagnóstico diferencial de un absceso es un flemón, pero generalmente todos estos abscesos anosrectales, como hemos mencionado, tienen los signos de Cercius, ¿sí? Y hay que valorar aquello para poder hacer su drenaje posterior. Muchas veces los abscesos terminan haciendo fístulas, que es otro tema de la patología anal. ¿Qué son las fístulas? Son las fístulas simplemente son la comunicación entre dos cavidades con epitelio, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que una fístula, que son pequeños orificios en la región anal, son simplemente consecuencias de un trayecto que puede tener un foco primario. Por ejemplo, un paciente que ha hecho un absceso isquiosrectal, ¿sí? Mal drenado, mal tratado, con el tiempo ha buscado drenarse solo y ha desarrollado una fístula. Y esta fístula, pues, es eso, ¿no? Una fístula. Ahí ingresa lo que es la famosa ley de Gutzal. La ley de Gutzal simplemente es una línea imaginaria a nivel del ano. ¿Y para qué nos sirve eso? Para valorar el trayecto fistuloso. Todas las fístulas que son anteriores a esta línea imaginaria de la región anal son de trayecto rectilíneo. Y todos los fístulas que están posterior a esta línea imaginaria perianal, pues son de trayecto curvilíneo. Entonces es importante eso, principalmente para el cirujano, poder valorar. Entonces los anteriores, no se olviden, según la ley de Gutzal, las fístulas anteriores siempre tienen características de que el trayecto son rectilíneos y las posteriores, su trayecto son curvilíneos. Eso está en relación siempre con esta patología que son las fístulas perianales, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver en la diapositiva, simplemente son pequeñas secciones puntiformes que pueden ver, pero que son sinónimo de un trayecto que pueden haber desarrollado un absceso en el tiempo, ¿sí? Estas fístulas perianales pueden ser de cuatro tipos: las interesfintéricas, que son los más frecuentes, las transesfintéricas, las supraesfintéricas y las extraesfintéricas. Pero la primera, que es la interesfintérica, es la más frecuente. Y siempre están en relación a los abscesos anales. Casi un 50% de los abscesos anales terminan en fistulización, ¿sí? Entonces, también veamos eso. El trayecto, creo que ya les he mencionado, todo según la ley de Gutzal, todos los que son posteriores a esta línea imaginaria que se traza son curvilíneos y los que son anteriores, los trayectos son rectilíneos, ¿no? Ahí podemos ver su trayecto. Ahora, ¿cuáles son la clínica que presentan estos pacientes con fístula? Pues generalmente siempre van humedeciendo o manchando la ropa interior, ¿sí? Siempre tienen un ano húmedo y tienen pues obviamente lesiones a nivel como el dolor. Entonces, estos pacientes generalmente manifiestan eso, ¿sí? Manchan siempre la ropa interior, no saben por qué, y pueden ver una pequeña lesión a nivel de la lesión general a la inspección, pero obviamente eso tiene un trayecto, y eso es lo que se tiene que tratar. Ahora, ¿cuál es el tratamiento quirúrgico de las fístulas anales? Tenemos dos tipos de tratamiento quirúrgico, lo que son las fistulotomías y las fistulectomías. Las fistulotomías simplemente, ¿qué significa? Que se abre ese trayecto fistuloso. En cambio, las fistulectomías se extrae todo el trayecto fistuloso. Eso ya son tratamientos definitivos en pacientes ya crónicos que presentan estas fístulas perianales. Sus síntomas he mencionado que son dolor, calor, tumefacción, la secreción purulenta permanente, ¿sí? Bueno, entonces hemos visto las patologías más frecuentes, de que son los abscesos anales, fisuras anales, eh, fístulas anales y las hemorroides, dentro de este capítulo de lo que es patología anal. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, pues también estoy atento para poder absolver esas preguntas.